Señor, te alabamos, glorificamos, Padre, tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que tienes que hablar a cada uno de nosotros. Y yo te pido, Padre, que tú me utilices, que sea yo ese instrumento, esa boca tuya, Jesús. Ayúdame y háblanos, Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, queridos hermanos, en Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer solamente el versículo 4 y 5, aunque vamos a leer casi todo este pasaje y unas porciones del capítulo 5. Capítulo 6, versículo 4 y 5. Lo leemos juntos, dice así la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del... Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Prosiguiendo a la madurez espiritual. Fíjense, hermanos, que para la ciencia, dependiendo de la ciudad o del país a donde tú te encuentres, se consideran el ser ya adulto, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Arabia, muy pequeñitos y ya saben tomar un arma, ya están adultos y ya están preparados para ir a la guerra y ya los consideran una gente adulta. Aquí en México dicen que después de los 21 años, y hasta los pastores dicen a los jóvenes, ¿no? Si quieres tener una pareja, que sea después de los 21 años, ya terminaste tu carrerita, ya sabes hacia dónde vas, ya sabes lo que tú quieres, ¿no? Si ustedes les preguntan, los jóvenes le preguntan a los papás, dice, sí, tú ya eres maduro cuando termines tu maestría y luego me entregues el título de doctorado y entonces vamos a ver si ya eres maduro, ya te sostienes y te puedes casar, ¿no? Dependiendo de quién te lo diga. Y bueno, nosotros a través de la palabra del Señor, nosotros no sabemos cuánto realmente se tarda uno en tener esa madurez espirituales. ¿Cuánto me voy a tardar en caminar con el Señor para tener esa madurez espiritual? Tú puedes decir, pues en cuanto nací, el Señor me dio un crecimiento que, ¿para qué les cuento, no? Y otros podemos ver y pasan 10, 20, 30 años y pues los ves así bien pequeñitos, ¿no? Estaba yo oyendo un testimonio de un hermano que fue a un congreso que ya tiene 30 años en el Evangelio y que en este año le cayó el 20 de que era salvo. 30 años, hermanos, 30 años congregándose, sirviendo y no sabía que era salvo hasta que tuvo que ir con a un campamento, a un seminario para que le dijeran que era salvo. Fíjense qué impresionante, ¿no? Pero nosotros en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos impide tener ese crecimiento espiritual. Y vamos al capítulo 5, versículo 11, y dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Lo primero que nos impide tener ese crecimiento espiritual es que somos tardos para oír. Fíjense, esta carta se escribió a los hebreos y no era fácil hablarle a los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien arraigados en querer tener esa salvación y ese crecimiento espiritual por cumplir la ley. Si nosotros recordamos el capítulo 15 del libro de los Hechos, hasta hicieron el primer concilio, ¿sí recuerdan? El concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Que los judíos que habían creído, entre comillas, les pedían a los no judíos
a los gentiles que habían creído ahora en el Señor Jesucristo que se tenían que circuncidar, si no, no iban a ser salvos. ¿Sí recuerdan ese pasaje, verdad? Y a fuerza los querían circuncidar. Y bueno, este pensamiento no era de ese momento, sino que recordemos desde el tiempo se arraigó más este pensamiento en el periodo intertestamentario, donde todos los gentiles que querían cobijarse bajo el Dios de Israel porque creían que era mejor que otros dioses, se les obligaba a circuncidarse. ¿Sí? Si querían ser parte y si querían poder entrar a la sinagoga. A estos no se les permitía predicar, pero sí se les permitía recibir las enseñanzas de la ley. Eso a estas personas se les llamaban prosélitos. Entonces, ellos querían también en este tiempo, cuando Pablo o el escritor de los Hebreos, porque no se sabe realmente quién es el autor, quería a fuerza circuncidar a los nuevos convertidos. Y aquí, nuevamente Pablo, el autor de este libro, porque no me puedo decir que es Pablo, pero se le atribuye a Pablo, dice que para lo que nos impide tener crecimiento espiritual es que somos tardos en oír. Somos como esa parábola del sembrador que dice que la palabra cayó en el camino y luego viene el significado que son corazones endurecidos. No captamos que Jesucristo murió por nosotros y que la salvación la obtenemos por fe, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver aquí, que nos impide tener esa madurez espiritual, es que no oímos. Obviamente eso no baja a nuestro corazón y obviamente eso no produce fe en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y nosotros somos salvos por fe, por creer en que Jesucristo murió y cumplió la ley por nosotros. En los versículos más adelante, en el capítulo 6, vamos a leer otro motivo por el cual no tenemos crecimiento. Dice la palabra del Señor así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que nos impide tener esa madurez espiritual? En que nosotros estamos estancados solamente en las doctrinas básicas y que no pasamos de ahí, y muchas veces porque ni las comprendemos, ¿verdad? Estas doctrinas básicas deben de ser el fundamento para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no quedarnos estancados. Yo les decía de este testimonio de este hermano, ¿no? 30 años en el Evangelio y no le había caído el 20 de que era salvo. Y bueno, yo digo, ¿ya le habrá caído el 20? Sí, ¿no? Porque tal vez fue a que lo motivaran y dijo, sí, soy salvo. Y más adelante, obviamente, va a llegar a los rituales de las obras muertas. ¿Sí? ¿Cuáles son esos rituales? Querer cumplir y querer obtener la salvación por medio de las obras, por medio de querer cumplir la ley. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Eso es lo que buscan estas personas que no tienen crecimiento y son bien legalistas. Y si no te viste de tal forma, no eres salvo. Y si hablas de tal forma, no eres salvo. Y si no haces esto, no eres salvo. Entonces, esas son las obras muertas y que ellos están juzgando. Así como yo les decía, los judíos que aparentemente habían creído, ¿no? Pero realmente no creían. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo atados por el yugo de la ley. Y a veces a nosotros como cristianos nos pasa eso. Conocemos la palabra,
y estamos atados a este yugo que es bien difícil de cumplir. De hecho, nadie lo pudo cumplir, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Es que estamos imponiendo este yugo que es difícil, que ni nuestros padres pudieran cumplir. ¿Sí? Entonces, llegamos a tener solamente esas bases de la doctrina básica, pero también en este pasaje, en esta parte de este capítulo, me gustaría que habláramos de algunas palabras que tienen un bonito significado, y las saqué aquí. Lo que significa, cómo se escriben en griego y también lo que significa. La primera palabra que me gustaría que estuviéramos leyendo aquí dice la palabra griego iluminados, ¿sí? Esta palabra iluminados, que la palabra fortizo, es exponer una cuestión de ser aclarada, una duda por medio de las escrituras, exponer por medio de la luz que da el Evangelio. Y nosotros sabemos perfectamente que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, y esta palabra obviamente nos tiene que dar la luz de cualquier duda. ¿Por qué? Porque ella misma se explica por sí misma, ¿sí? Si tenemos alguna duda, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra del Señor, ¿verdad? No tenemos que ir a otro lado para saber el significado o la interpretación de lo que quiere dar algún pasaje. Aquí nosotros estamos hablando de que no tenemos ese crecimiento, obviamente, porque no entendemos las escrituras, ¿sí? No tenemos, porque no profundizamos en esas escrituras. Dice, y este tipo de personas que están bajo el yugo de la ley, estos que nos quieren, aún en este tiempo, se nos quiere judaizar, hermanos, porque ahora ya quieren que regresemos a que guardemos el Sabbat. Yo no sé si ustedes han oído que por qué no guardamos el Sabbat. Yo sí lo he oído, no, tal vez ustedes no, pero yo sí. En una ocasión una jovencita me decía, yo no puedo venir el sábado, hermana, a la escuela porque yo guardo el Sabbat. Le digo, ¿y desde cuándo guardas el Sabbat? Dice, ahora que mi pastor fue a Israel, le explicaron completamente lo que era el Sabbat. Y nosotros sabemos que es una fiesta solemne para el Señor. Y por lo tanto no tenemos que hacer nada el sábado. Le digo, ¿y si lo guardan como es? ¿De 6 a 6? ¿De 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado? No, hermana, nada más el sábado desde que amanece. No, hermana, lo tienes que cumplir bien, ¿no? Lo tienes que cumplir tal como es, si no, ya fallaste en esta ley y en esta fiesta solemne. Discúlpame. Y por lo tanto te estás haciendo transgresora de la ley. Y ahí vais, díselo a tu pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están queriendo imponer cosas que traen de Israel y que solamente son enseñanzas o estatutos para los israelitas, no para aquellos que hemos nacido de nuevo y que vivimos bajo la gracia. Entonces, la primera palabra que estamos viendo aquí es fortizo, es ser iluminados. La segunda palabra que me gustó también es que gustaron del don. Esta palabra viene de la palabra geomani, que es probar, degustar, experimentar. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado algo sobrenatural de nuestro Dios? Muchos, ¿verdad? Pero muchos no se han convertido. Es impresionante. Y yo recuerdo, por ejemplo, la vida de Judas, el Iscariote, el que entregó al Señor Jesucristo. ¿Caminó cuántos años con nuestro Señor?
3 años, 3 tremendos años. ¿Sí? Él tuvo la palabra, la enseñanza directa del maestro. Una palabra hablada y práctica. Mira, se tiene que hacer así. Se lo enseñaban con manzanitas. ¿Sí? Así tal cual. ¿Y qué pasó con Judas? Lo traicionó. Degustó, saboreó el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos experimentado algo semejante, algo especial con nuestro Señor. Y lo más tremendo es que luego se lo atribuimos. No, es que el médico que me atendió, no, una eminencia. Hermano, estuvimos orando por ti. ¿Sí? Estuvimos orando por ti, el Señor se glorificó y utilizó al médico. Ah, no, es que mi médico, mi psiquiatra, no, lo máximo, ¿no? Conoce todo a la perfección mi mente, casi mi espíritu, ¿no? ¿Sí o no? No, o nada más, a mí me han pasado así algunos casos. Un día, un hermano, ¿no? Hermana, vamos a orar. Sí, vamos a orar, ¿no? Y Dios le proveyó el trabajo y le proveyó todo, ¿no? Y no sé por qué, en esas ocasiones tira su cartera y se abre la cartera. Y ahí estaba la imagen de San Juditas, ¿no? Le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Yo sabía que ya tenía unos poquitos años, ¿no? Le dije, si te falla el Todopoderoso, pues ahí tienes a San Juditas, ¿no? Y así nos pasa a veces. ¿Cuántas personas no nos piden que oremos por ellas? Y luego cuando reciben el milagro, ¿qué dicen? Mi Virgencita María, me recibí de ella y no le atribuyen el poder a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Solamente degustaron. Y hasta ahí se quedó. Y parece que no, pero también nosotros en Cristo somos así a veces. Como la parábola también del sembrador, ¿no? Ahora sí, Señor, te sirvo. Mírame, recibí esto de ti y soy como esa semillita que cayó entre piedras, ¿no? Y avivo y me muevo y ahora sí te sirvo y voy a hacer, ¿no? Y hasta me comprometo con el Señor en lo íntimo para que, por si no cumplo, pues no me queme, ¿verdad? Pero mi corazón está bien anhelante de servir al Señor porque recibí la contestación de esa oración. Pero como no profundicé en la palabra, como no busqué de mi Dios, la raíz estaba pequeñita. ¿Cuánto duró la emoción? Poquito. De hecho, eso nos pasa mucho cuando vamos a un campamento, a un retiro. Llegamos súper avivados, ¿a poco no? No, el hermano predicó y la palabra me llegó al corazón. Pero ya se fue el hermano. ¿Y ahora quién te va a motivar? Debe ser Cristo, ¿no? Debe de ser Cristo y su palabra. Porque si no, efímeros somos. Hoy somos y mañana ya no somos. Porque no tenemos esa raíz que profundiza. Y solamente degustamos la palabra. Solamente saboreamos la palabra. ¿No? En las semanas pasadas que recibíamos la noticia de que mi sobrina tenía un tumor cancerígeno, maligno, pues obviamente ya saben cómo es nuestra carnita, ¿eh? Estábamos así llorando y gritándole al Señor, como si no nos oyera, pero le gritábamos. Y el Señor me hablaba en mi mente y me decía, ¿recuerdas la historia de Ezequiel?
Sí, Señor, tú le prolongaste 15 años, yo le decía, ¿no? Pero yo creo nada más esa palabra la estoy recibiendo porque yo conozco de tu palabra y yo quiero que venga a mi mente esa palabra que me motive a que no le va a pasar nada a mi sobrina. Y yo ahí estaba, ¿no? Y lloraba y le decía, y me volví a decir, ¿recuerda lo que le pasó a Ezequiel? Le prolongó la vida 15 años, ¿no? Ezequías, perdón. Y bueno, sí, Señor, sí, Padre, sí me acuerdo de esta palabra tuya. Y bueno, me habló un hermano y me dice, Viole, el Señor te dice que recuerdes la vida de Ezequías. Dije, gloria a Dios, viene de ti, Señor. Pero también te dice que no dejes de confiar. Porque Él lo que dice, Él hará. Y entonces, pues, ya mis lágrimas ya no fueron de dolor, ¿no? Sino de agradecimiento. Yo dije, ay, Señor, ¿por qué somos tan tardos en oír tu palabra? Cuando no tenemos ninguna aflicción, pues estamos bien contentos, ¿no? Y sí le sirvo al Señor, y sí me gozo en el Señor, y esto y aquello, y viene la aflicción y no queremos creer en esa palabra. Es impresionante. Como que no sabemos escuchar la voz de Dios. Otra palabra que viene aquí en este versículo dice, gustaron del don celestial. Esta palabra don viene de la palabra griega dorea, que se traduce como un don libre, que acentúa su carácter de gratitud, es recibir algo que no merecíamos. Tú y yo merecíamos que Cristo viniera y que muriera por ti y por mí. Recibimos ese don gratuito, ¿sí? De parte de Dios, ese don celestial que viene del cielo, ese maná del cielo que nos alimenta y nos sustenta. Y nuevamente regresando a Judas, ¿no? Recibió, vivió, convivió. Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en este momento. Convivir con ese don celestial que es Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Y el autor del libro, nuevamente, dice una y otra vez, ¿no? Gustaron, se deleitaron en algún momento de su vida. Pero ya se nos olvidó, ya se les olvidó. Y luego dice otra palabra que viene aquí, partícipes, dice la palabra del Señor, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Judas y otros 70 fueron enviados? ¿Sí? ¿Y a dónde estaban esos 70 cuando Cristo resucitó? ¿Dónde estaban? Ahí iban unas que otras mujeres, ¿no? Y Juan, más adelante con Pedro, corrió más rápido y se metió bueno, se iba a meter a la tumba y no se metió y se quedó. Mejor no, ¿verdad? No vaya a ser que esté ahí muerto y yo, el que entró, sí, entró Pedro, ¿no? Y a ver, ¿dónde está? ¿No? Y ya no estaba el Señor, ya estaba vivo, está vivo, está vivo. Dice, y aquí, esta palabra partícipes viene de la palabra metajos, que significa participar para lograr una meta, participar en una enseñanza, participar de los alimentos, asociarse con una compañía, con otras personas para lograr los objetivos. Y bueno,
aquí nosotros, Cristo está participando con nosotros para que logremos nuestros objetivos, ¿sí? Él es el que está a nuestro lado para lograr eso y el Espíritu Santo, ¿no? Aquí dice bien claro, ¿no? El Espíritu Santo, participaron del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para que nosotros logremos esos objetivos que el Señor ponga en nuestras vidas. El máximo objetivo que como cristianos debemos lograr es permanecer en Él para que cuando venga o vayamos, que lo podamos ver algún día, ¿no? Logremos ese objetivo. En esta pandemia, pues muchos de los objetivos de la iglesia, tanto personales como de iglesia, fueron trucados por un virus, ¿verdad? Ya las congregaciones ya no se atrevieron a hacer todos los planes que tenían anuales. Que campamentos, que retiros, que esto, que aquello. Estábamos bien emocionados al inicio del año. No, vamos al campamento de jóvenes, vamos aquí, vamos. Igual, ¿no? Que el Señor nos dice no, porque todo Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, participaron del Espíritu de Dios. Estamos participando, pero no tenemos esa convicción de que Dios lo está haciendo. Y a la primera de cambio, viene una lucha, viene una prueba, ¿y qué pasa? Le echamos la culpa a todo el mundo, ¿no? Es que mi esposa, es que mi esposo, es que los hermanos de la congregación, es que el pastor. El problema no es de los que están alrededor tuyo, el problema está en tu corazón, no en los demás. ¿Cuántos no hemos oído? Es que mi esposa dice que es cristiana, es que dice mi mamá que es cristiana. ¿No lo han oído ustedes? Yo sí, ¿verdad? Yo recuerdo a unos jovencitos que me decían, yo no soy cristiano, mi mamá sí. Pero luego le decía, pero tú gustaste desde chiquito y tú orabas y orabas por los enfermos y Dios te oía y sanaban los enfermos. Ah, sí, pero eso fue cuando era chiquito. Ahorita ya crecí. Ahorita ya no soy cristiano. Ahorita ya no me interesa nada con Dios. Y parece que no, pero ¿cuántos jóvenes en las iglesias, cuando llegan a la edad de que tienen que trabajar, se apartan del Señor? Y ya no le siguen sirviendo. Y aun cuando ya están estudiando la licenciatura, como que Dios es el segundo plano en sus vidas. Es que tengo muchas tareas. ¿Ya oraste? Ah, sí, a ratito. Y cuando sale la licenciatura, es que era joven. Y a mí me llevaban a la iglesia, no porque yo quisiera, ¿no? Y Dios los utilizó en algún momento. Y veíamos la gloria del Señor, cómo utilizaba a los niños, a los jóvenes. Y cuando ya son adultos y cuando se casan, bye. Hasta que vienen los problemas. Conocí de un Dios que me ayudaba cuando era pequeño, cuando era joven. Muchos se acercan y muchos reniegan, ¿no? Eso es lo que impide que nosotros tengamos esa madurez espiritual. Eso es lo que no permite que nosotros de verdad tengamos esa relación continua con el Señor. Debemos permanecer constantes en Él. Eso es lo que nos pide. Y dice, si nosotros recordamos a sus siervos, les pedía eso, ¿no? Permanezcan hasta el fin. A las iglesias se los dice, ¿no? Y el que permanezca hasta el fin. Entonces,
el Señor dice, disfruten esta relación, porque esta relación con el Señor pues nos va a dar crecimiento. Y bueno, vamos a leer los versículos más adelante, del 9 al 12. ¿Quién gusta leerlos? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que para obtener esta madurez espiritual, dice así, que permanezcamos pero unidos a sus enseñanzas, a su palabra, a Cristo mismo, ¿verdad? Que podamos permanecer. Y también dice que aquí, no para obtener la salvación, porque eso ya lo obtuvimos por gracia, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, sino dice que permanezcamos haciendo buenas obras, no para obtener la salvación porque ya la obtuvimos, sino porque fuimos salvos, debemos hacer estas obras. Eso también lo dice Santiago, si lo recuerdan, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos hacer obras para mostrar nuestra fe, en quién creemos. Y estas obras, dice aquí la palabra del Señor, que Él no las olvida. ¿Recuerdan a este personaje que viene en el libro de los Hechos, que es Cornelio? ¿Sí? Este Cornelio dice que amaba la ley de los judíos, no era judío, pero hacía buenas obras y hasta construyó sinagogas. Y con todos los judíos se portaban súper bien. Y dice que orando tuvo una visión y le dijo que mandara a traer a su siervo, a Pedro, y ahí va Pedro, y por el otro lado también, Pedro tiene una visión donde ve bajar ese lienzo con los animalitos, y dice que no llame inmundo a lo que él ha limpiado. Sí, me parece que sí, capítulo 15. 10, capítulo 10, y vemos ahí que dice que el Señor le dice a Cornelio que él no ha olvidado las obras que él ha hecho. Y es impresionante, ¿no? Porque Dios no obra las obras que tú hagas para tus hermanos, primeramente para los hermanos de la iglesia. A veces ni nos enteramos si hay necesidad entre los hermanos. Pero tú lo que hagas, Dios no lo va a olvidar. Van a ser palomitas allá en el cielo, ¿no? Pero que eso no es para que te vanaglories, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no por obras, ¿verdad? Sino porque ya Dios nos salvó. Ya Dios nos salvó. Y por eso estamos bien agradecidos y por eso nos involucramos en las obras que Él preparó de antemano para nosotros, para involucrarnos en ellas. Entonces Dios no olvida esas obras que tú has hecho, y si tú permaneces involucrado en servirle al Señor y estar atento a todo lo que el Señor ha puesto para que tú te involucres en ello, obviamente tú vas a permanecer en ese crecimiento espiritual constante, porque vas a tener esa relación con Dios, te vas a involucrar en lo que Él ya preparó para ti. Y obviamente dice aquí en el versículo 12, dice, a fin de que nos hagamos perezosos. ¿Ah? Entonces, lo primero es de verdad creer toda la palabra, permanecer en la palabra, en las enseñanzas de la palabra, no ser tardos para oír, involucrarnos en las obras que Dios preparó para nosotros y seguir perseverando en agradarle a nuestro Dios.
pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestras vidas. Nosotros queremos estar un día con Él, ¿verdad? Nosotros queremos de verdad sentir su presencia en este tiempo. Que veamos cómo las oraciones son contestadas, que podamos sentir durante todos los días de nuestra vida esa presencia, esa paz sobrenatural que llega a nuestros corazones, de andar caminando en paz con los hombres y con Dios. En esta parte de las escrituras que Dios me permitió estudiar, pues lo primero que el Señor nos pide para que no estemos en esa inmadurez y logremos la madurez, es de que dejemos de ser ignorantes conforme a la palabra. ¿Sí? Que permanezcamos y sigamos buscando de Él a través de la palabra, no lo que me diga la gente de Él. ¿Por qué? Porque la gente me muestra un Cristo que no es el Cristo de la palabra. ¿Cuántas malas enseñanzas están surgiendo en las redes? Y muchos están comiendo esas malas enseñanzas porque no nos involucramos en la palabra. Y el Señor quiere que dejemos de ser ignorantes. Y Pablo nos exhorta a dejar de ser ignorantes. Nos exhorta a seguir perfeccionándonos, no dejar de aprender de Él. No importa lo que estés viviendo, sigue aprendiendo de Jesucristo, porque a través de la prueba, a través de ese tiempo de paz, el Señor se va a manifestar de una manera especial a tu vida. ¿Verdad? Yo recuerdo que anteriormente, antes de esta pandemia, ¿de qué se predicaba? Seamos hombres de éxito, cristianos de éxito, ¿sí? Positivismo. Nadie puede contra ti. Declara, decreta y todo va a suceder. Y eso era lo que se estaba predicando en la iglesia. No, aquí no, pero en la iglesia cristiana era lo que estaba predicando. En esta congregación, gracias a Dios, no, pero en la gran mayoría de las congregaciones sí se estaba predicando positivismo. Decreta, eres sano, ¿no? No digas que tienes esta enfermedad porque la estás apropiando. Y bueno, si digo que la tengo, ya cuando no la tenga, que Dios me haya sanado, les voy a decir a todo el mundo, ¿no? Ya Dios me sanó, pero mientras la tenga, la tengo. O sea, no voy a ocultar con palabras positivas aquello que tengo. Y no por eso me estoy haciendo menos mujer de fe o hombre de fe. Soy realista simplemente. Y también cuando tenga que declarar que Dios me sanó, lo voy a hacer. ¿Por qué no, verdad? No estoy siendo positiva, sino simplemente soy realista. No dejemos de aprender. No nos quedemos solamente con las enseñanzas, las 6 enseñanzas que leímos al principio, las doctrinas básicas del cristianismo. Prosigamos en conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y también nos advierte en esta parte de esta porción de la palabra, que en cualquier momento, si nos creemos firmes, podemos apostatar de nuestra fe. Parece que no, pero sí. ¿Cómo podemos apostatar? ¿Quién es el apóstata? Que conociendo, niega que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Y muchos se dan en el positivismo. Yo soy un hombre de éxito, yo logré, yo hice. Parece que no, pero sí sucede, ¿verdad? Entonces, podemos apostatar. Ya no quiero nada con el Señor. Y era lo que les mencionaba acerca hace unos momentos, ¿no? De los jovencitos que siendo chiquitos oran y Dios los utiliza y bien bonito, y cuando son adolescentes pues ya no quieren nada con el Señor, ¿no? Porque viene tanta sabiduría humana que ya no se sienten atraídos por Jesucristo y su palabra.
entonces sí pueden apostatar. Se pueden regresar a los rudimentos al yugo de la ley. Y ya nos hacemos bien legalistas, como los fariseos. También el Señor nos dice que perseveremos para obtener ese crecimiento en el servicio. Que no importa lo que estés viviendo, al fin no es para los hombres, sino para Dios. Él no olvida lo que tú y yo hagamos para nuestro Dios, ¿verdad? Y a veces ahí estamos sentaditos sin querernos comprometer, con nuestras limitantes, con nuestras aptitudes. Dios se agrada de lo que tú hagas para Él. Imagínense a Pedro, ¿no? Predicando el evangelio. Al principio yo creo que no lo hacía tan bien, ¿verdad? Pero cuando llegó el Espíritu Santo, qué predicación tremenda dio. 3,000 nada más se convirtieron. Sí, ¿no? Que no seamos tardos en oír, hermanos, lo que el Espíritu quiere para nuestra vida. Perseveremos en buscar y conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú nos invitas y nos exhortas a que no quedemos en la ignorancia, sino que perseveremos en conocerte más y más. Que muchas veces tú nos has recordado que hemos gustado de caminar contigo y que en este tiempo, Padre, tal vez nos estamos haciendo religiosos, apáticos a tu presencia en nuestra vida, que en muchas ocasiones hemos gustado del don celestial y del poder de tu Espíritu Santo, y que en este tiempo pues hemos decaído en la búsqueda hacia ti. Muchos han perseverado en buscarte y muchos no, Jesús. Pero tú dices, Padre, que todo sirve para bien. Yo quiero rogarte que tú levantes ministros de los que escuchen este mensaje, que sean motivados por tu Espíritu Santo a perseverar en ti y en tu palabra, Señor. Que tú los muevas, Señor, a servirte, a predicar del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Que seas tú recibiendo toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres Dios. Tú eres el que nos llamó, tú eres el que nos salvó, y tú eres el que nos está instruyendo a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En estos momentos en que estamos en casa, queremos que la bendición de Dios siga fluyendo en nuestra iglesia y en cada una de las familias de los que formamos parte de Casa de Dios. La generosidad es una parte fundamental de nuestra iglesia. Sabemos que Dios es fiel a su palabra cuando damos y lo hacemos con alegría. En esta temporada queremos darte a conocer los números de cuenta de BBVA donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas. Los números son: para diezmos 4152 3136 7501 9108 y para ofrendas 4152 3132 2262 5233. Realízalo a través de tu banca móvil o en cualquier OXXO, o bien manda un mensaje de WhatsApp al número de la iglesia para ponernos en contacto contigo y orientarte en cómo dar.